bien, aquí estamos en Plus Energético para continuar con este programa y tenemos una entrevista. Decíamos que vamos a analizar no solo el presente, sino las posibilidades futuras para los desarrollos energéticos del país, para ver cómo se va a o cómo se puede planificar una política energética para el futuro, y es la política justamente energética que también está y entra ahora en el centro del debate de cara a lo que puede ser un nuevo gobierno, de cara a lo que pueden ser cambios en cuanto a las políticas y a las decisiones económicas que están relacionadas con la política energética. Hablamos de dialogar con quien es director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, la OETEC. Estamos hablando con Federico Bernal, quien está aquí al teléfono, en comunicación telefónica, el director del OETEC. Bernal, buenas noches. Aquí Jorgelina para Plus Energético para Neuquén. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Por favor. Nosotros planteábamos, en este programa que comentamos varias noticias relacionadas con el sector energético de la región, del país, por supuesto, y en principio planteábamos cómo se puede llegar a planificar o cómo se ve el futuro, o el futuro próximo, si se quiere, una política energética futura para nuestro país. Y en principio queríamos consultarle cuál es la evaluación que usted hace de la decisión de Nación del congelar por 90 días el precio del petróleo para evitar el aumento de los combustibles. Bueno, empiezo por la última pregunta. Sí. Yo creo que cualquier decisión que el gobierno tome, supongamos que estamos a principio de año y la situación económica es otra, o sea, estamos en un país con una economía funcionando. Al ser el último año de gobierno, yo lo que recomendaría al gobierno, si va a cambiar las reglas de juego fuertemente, como precisamente lo hizo en materia de combustibles, es sentar a todos los actores involucrados en una mesa de diálogo, de negociación, y ponerse de acuerdo en una medida que no perjudique a algún sector por sobre otro, y que si lo que pretende es, como ha sido en el caso de esta medida de congelamiento, Sí. Si lo que pretende es, más que beneficiar a la ciudadanía, sumarse por otros de cara a las elecciones, porque ha sido una medida netamente electoralista, entonces que por lo menos se haga cargo de los costos que implica tomar una medida que, en el caso de congelamiento de combustibles, perjudica específicamente a determinadas productoras, sobre todo las no integradas. Ahora, es cierto que, o en mi punto de vista, que la ciudadanía no está en condiciones de captar o absorber nuevos aumentos en materia de combustibles. Quizás sí en las provincias productoras, porque está de por sí un porcentaje de 10, 15% o quizá más por debajo de lo que es el promedio nacional. Sí. O sobre todo de lo que es la diferencia con la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Pero provincias como las de mediterráneas o el litoral, o ni hablar el noreste argentino, el precio de la nafta super ronda los 50 pesos aproximadamente. Sí. Entonces, se puede la ciudadanía, puede el sector del transporte, de la producción, de las economías regionales, absorber un nuevo incremento de los combustibles. Yo creo que no. Los estacioneros, por otra parte, que es un segmento muy importante de la cadena, ya está atravesando una situación muy complicada. El consumo a nivel mercado interno y el consumo en estaciones de servicio prácticamente retrocedió a nivel de 2015, entonces puede absorber un nuevo aumento. Eso no va a impactar en la facturación, en las ventas, no puede repercutir en, por ejemplo, que termine ajustando por el lado de despidos de los trabajadores de estaciones de servicio. Por otra parte, tenemos las provincias productoras que cobran regalías de lo que es la producción
petroleras. Si se baja el precio del petróleo, las provincias van a recibir menos en concepto de regalías. Entonces, quiero decir, todos los sectores se van a ver afectados y se están viendo afectados por esta medida, sea que se toma la medida como que no se toma la medida. Finalmente, ¿qué quiero decir con esto? La energía, la política energética del macrismo es un caos por donde se las mire. Ha sido mal diseñada, se ha basado en una supuesta estabilidad cambiaria, económico-financiera, lluvia de inversiones, y resultó absolutamente todo lo contrario. Entonces, desde hace ya 2 años por lo menos, fin de 2017 si se quiere, que este gobierno ha tomado medidas que además han profundizado medidas que se insertan en la lógica de un país funcionando, con un mercado interno pujante, con inversiones tanto de capital nacional como extranjeras en formato diluvio, y no ha sucedido nada de eso, sino todo lo contrario. La situación económica, financiera, comercial, productiva, industrial, del consumo interno, se ha visto o ha desmejorado de forma progresiva, alarmante y exponencial en los últimos, sobre todo, 2 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en materia de combustibles? Bueno, el punto de partida es que todos los actores se sienten en una mesa, incluyendo el gobierno nacional o el Estado nacional, incluyendo, mira lo que te digo, fuerzas de la oposición, sobre todo de la oposición que muy probablemente sea quien conduzca los destinos del país a partir de diciembre, para poder empezar a hablar de otra política energética, para empezar a hablar de una política energética totalmente distinta, y donde se dejen de tomar medidas que perjudican a determinado sector. Acá ha habido un gran sector perjudicado, que han sido, desde mi punto de vista, y creo que de la inmensa mayoría, es algo que hasta el gobierno ha reconocido, que han sido los usuarios y los consumidores. Los usuarios, las usuarias y los consumidores de la energía, de los combustibles, de las tarifas de los servicios públicos, de usuarios de los servicios públicos de gas y electricidad. Bueno, las medidas que se tomen, por más congelamiento y diferimientos de cuotas que se tiren para adelante, eso tiene que resolverse. La política tarifaria debe resolverse en pos de los que más han sufrido y teniendo en cuenta los que más han ganado, que han sido las empresas prácticamente de toda la cadena de servicios públicos, sobre todo las distribuidoras y las transportistas. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida, que incluya en una gran mesa de negociación a todos los actores y sectores de la energía, y tienen que ponerse de acuerdo en una salida negociada que tenga como eje a aquellos que más han sufrido, que no pueden seguir sufriendo ni padeciendo más los errores de la política de Macri, ni la pesada herencia que deja en materia energética, y luego después ponerse de acuerdo en cómo salir adelante y cómo, en el marco de un país que vuelva a encender su economía, su consumo y su mercado interno, cómo salir adelante todos juntos, sobre todo teniendo el potencial y el privilegio de tener en nuestro territorio al segundo reservorio de gas y al tercero de petróleo del mundo, como es Vaca Muerta. Ahora, Federico pensaba, ¿no? Si hablamos del día 91, teniendo en cuenta esta medida de congelamiento por 90 días, ¿cuál sería el camino correcto para recomponer los precios y también para reactivar las inversiones de Vaca Muerta luego de esta medida que impacta fuertemente y que ya lo vemos incluso acá en Neuquén? Mira, es un poco lo que yo te decía. Mira, a ver, yo creo que Vaca Muerta a los productores, a las empresas productoras de hidrocarburos, hay que asegurarles demanda. Asegurarles demanda con contratos a largo plazo, que sean previsibles, que sean realizables, es decir, que se les asegure un mercado comprador para la producción de petróleo y gas. La Argentina está consumiendo petróleo al nivel, o está refinando petróleo al nivel del año 2000, estamos consumiendo combustibles al nivel de 2015, estamos consumiendo gas natural a nivel de 2012, entonces, lógicamente cuando se recupere
la economía y se ponga en marcha otro modelo de país, va a haber un aumento en la demanda. Pero voy más allá, porque hay todavía 5 millones de argentinos sin acceso a gas de red. Sí. Han habido paralizaciones o demoras injustificadas en infraestructura gasífera como el gasoducto del NEA, para llevar gas a provincias de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, parte de Salta. Sí. Eso tiene que reactivarse. Con el petróleo, bueno, lo que te decía, estamos refinando al nivel de 2000 y consumiendo combustibles casi como consumimos 5 años atrás. La generación de energía eléctrica, que como sabrás, el 60% casi de la generación proviene de la térmica, es decir, de gas natural básicamente. La generación está al nivel de 2014, por debajo de 2014. Estamos generando, o sea, estamos en una Argentina que necesita la energía que necesitábamos casi 6 años atrás. Entonces, Vaca Muerta, ¿qué necesita? Necesita que nos convertamos en una potencia exportadora masiva de gas y de petróleo, que eso significa exportar recurso primario sin industrializarlo, o necesita de una Argentina que tenga un mercado interno pujante para absorber esa mayor producción, a la vez o en paralelo a exportar también petróleo y gas natural, pero fundamentalmente exportar petróleo con valor agregado, es decir, combustibles, y exportar gas natural con valor agregado, o sea, metanol, etileno, urea, la industrialización del gas. Eso es lo que yo creo que necesita Vaca Muerta, que de alguna manera es lo que los productores están pidiendo. Los productores piden demanda, y demanda implica mercado, comprador para su producción, tanto localmente como en el extranjero. Ahí es donde nuevamente se hace fundamental que todos los actores del sector ampliado de la energía, del sistema energético, se pongan de acuerdo, se sienten en una mesa y definan los precios de la energía para que todos ganen de forma justa y razonable, como indica nuestra ley y el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016, para que haya tarifas justas, razonables y asequibles que se puedan pagar, porque son servicios públicos, la ciudadanía tiene que poder hacer frente a las facturas de luz y gas. En Neuquén, ustedes lo deben saber muy bien, meca de Vaca Muerta, el 35%, ahora debe ser más, de usuarios del servicio público de electricidad no pueden pagar la boleta. ¿Qué es esa locura? ¿Para qué está la energía entonces? ¿Para que exportemos masivamente? ¿Para que nos convertamos en potencia exportadora y nuestra balanza comercial energética sea superavitaria? ¿O la energía está para mejorar la calidad de vida de la gente? La energía está para que nuestras industrias, nuestras empresas, digo todas las empresas, inclusive la de la industria energética, les vaya bien, ganen bien, y la energía no les signifique un gasto que no lo puedan solventar y que por eso tengan que cerrar la persiana o despedir trabajadores o disminuir la producción un 20, 30, un 50% como está pasando ahora. Sin dudas desafíos, ¿no?, del próximo gobierno, de la política energética del próximo gobierno, lo que mencionás. Ahora, Federico, lo que pensaba con respecto a, mencionabas claramente lo que ocurre con las tarifas de luz y de gas. ¿Qué habría que hacer a futuro con las tarifas? ¿Habría que subsidiarlas? ¿Habría que volver a ese esquema que teníamos antes? Mira, no, yo creo que hay que aprender de las cosas que se hicieron bien y se hicieron mal entre 2003 o 2002, si querés, a 2015, y lo mismo en estos últimos 4 años, donde yo creo que tiene, a diferencia de lo que ocurrió antes, el agravante de haber convertido la energía en un commodity, en una mercancía para usufructo de un par de empresas en detrimento de básicamente del pueblo argentino. Entonces, yo creo que la política tarifaria tiene que regirse por lo que indican nuestras leyes, la ley del gas, la ley de la electricidad, el fallo de la Corte Suprema de agosto de 2016 y la Constitución Nacional, que son muy claras al respecto. La tarifa debe ser justa y razonable, debe permitir una rentabilidad justa y razonable para las empresas y debe poder ser pagada, o sea, debe ser asequible para la ciudadanía, porque los servicios públicos hacen
a la consagración de los derechos humanos que están perfectamente establecidos en nuestra Constitución Nacional, como una vida digna, como una vida que sea vivida con calidad, o sea, calidad de vida, progresivamente adquirida, incorporada al día a día, un techo, una vivienda digna, un techo digno, salud, educación, bueno, alimentos, transporte, poder transportarse, poder viajar, poder gozar, poder vivir bien. Bueno, para eso es fundamental que la energía, tanto en los precios como en las tarifas, sea justa y razonable en cuanto a la rentabilidad de las ganancias de las empresas que prestan los servicios, y justa, razonable y asequible, que se pueda pagar, que tenga un precio que pueda ser pagado, o tarifas que puedan ser pagadas por parte de la ciudadanía. Ese es el norte, ese es el eje, esa es la guía que debe regir la política tarifaria a partir de diciembre de 2019 y por supuesto en los próximos 4 años. Para eso hay que, desde mi punto de vista, hay que hacer una suerte de revisión de lo que fueron las RTI, las revisiones tarifarias integrales que otorgó el gobierno de Macri, no para sacarles el dinero a las empresas que ya cobraron y que ganaron además fortunas, y en muchos casos repartieron miles de millones de pesos en dividendos a sus accionistas, no para que devuelvan esa plata, sino para decirles, bueno, a ustedes les fue muy bien con esto, pero esto es excesivo, esto ha sido confiscatorio, esto implicó el empobrecimiento masivo de buena parte del pueblo argentino, esto no puede seguir así. Tenemos que ir a tarifas justas y razonables para ustedes, y que la ciudadanía la pueda pagar, y que les permita a ustedes un retorno justo y razonable, y ese retorno justo y razonable además permita la mejora en la calidad del servicio y las inversiones. ¿Qué inversiones? Que pueden ser del sector privado, pueden ser mixtas, eso no me preocupa tampoco. Todo pasa en definitiva por qué es lo que uno decida que la tarifa remunere, e inclusive también puede haber tarifas diferentes, tiene que haber tarifas diferenciales y tiene que haber tarifa social, pero tarifa social en serio, no esta mentira de Mauricio Macri. Para eso, lógicamente, van a tener que haber subsidios. Claro. Así que, en definitiva, la síntesis es, tiene que haber una revisión de lo que sucedió con la tarifa, inclusive cómo se la indexó, o sea, los mecanismos de indexación de ajustes semestrales, en función de, bueno, lo que ganaron las empresas y lo que se emproveció el pueblo argentino, y buscar un promedio, achicar esa grieta tarifaria, claro, ir a un esquema de justo, razonable y que se pueda pagar, y que sea justo y razonable para todos los eslabones de la cadena. Es decir, en el caso de electricidad, para generadores, distribuidores y transportistas y usuarios y trabajadores, y para el caso del servicio público de gas, para las productoras, para las transportistas, las distribuidoras, los trabajadores y los usuarios. Todos tienen que ganar, y para todos tienen que haber una rentabilidad justa y razonable. En el caso de los usuarios, no ganan con el servicio público de forma directa, pero sí ganan cuando el servicio público les significa un gasto que pueda ser pagado y que no produzca, no genere empobrecimiento energético. Esto es así cuando los gastos de servicios públicos rondan el 10% como máximo, o 10-15% como máximo de los ingresos de un hogar o de una familia tipo. Llegando a ese porcentaje, eso es un porcentaje justo de participación de servicios públicos que permiten al usuario no una ganancia como las empresas, pero sí les permite incrementar indirectamente sus ingresos, porque lo que antes gastaban en pagar los servicios públicos de luz y gas, lo gastan en consumo, lo gastan en vivir mejor, lo gastan en comprarse ropa, lo gastan en ir al cine, y eso mueve, es un círculo virtuoso del desarrollo, y más en un país como la Argentina, donde el consumo y el mercado interno, la salud del mercado interno, es la generadora de riqueza por excelencia, digamos. Federico, y última pregunta, aprovechando que te tenemos aquí en comunicación en vivo, ¿cuál, desde tu punto de vista, cuál debería ser el rol de YPF en la política energética?
Bueno, YPF como principal empresa energética del país, principal productora de gas y petróleo, principal empresa con concesiones en Vaca Muerta, debe volver a recuperar un rol primero alineado al desarrollo industrial, social y científico-tecnológico y regional, porque lamentablemente lo que ha sucedido con YPF desde que Macri asumió es una retracción de las principales provincias productoras. En la provincia de Neuquén perdió más de 13 puntos porcentuales en los últimos años de participación. Se ha diversificado en esto de YPF Luz y creo que es un error. Debería haberse concentrado en Vaca Muerta en vez de pasarse a las energías verdes, que además desde mi punto de vista han provocado un severo perjuicio a la economía nacional y al sector energético al desplazar el consumo de gas de las centrales térmicas. Por eso hablaba antes de la importancia de agregar demanda. Las productoras y Vaca Muerta necesita demanda, y ahí es clave que se frene esta locura de diversificar masivamente con energía eólica y solar, que además viene todo de afuera, cuando tenemos gas, y tenemos un gas que puede ser muy barato y ya está a un precio relativamente costeable teniendo en cuenta todas las modificaciones que hay que hacer en materia tarifaria, ¿no? Pero lo que quiero decir, YPF tiene que volver a concentrarse en los hidrocarburos, inclusive en la minería, en el litio, y tiene que ser nuevamente el puntal de desarrollo, como ha sido históricamente, de Mosconi a esta parte, salvando algunas excepciones. Tiene que volver a ser puntal del desarrollo económico de las provincias, sobre todo las más postergadas, y inclusive las más postergadas, que son prácticamente todas, con el boom de Vaca Muerta. Ahí YPF debe jugar un rol estratégico, y debe jugar un rol estratégico como empresa testigo, como empresa que sea señera en materia de fijación de precios, de provisión de energéticos a precios accesibles y asequibles para la población. Tiene que volver a alinearse al desarrollo industrial, productivo y social de una Argentina que como creo pretendemos todos y todas, que sea una Argentina que nos cobije a todos, no que nos excluya a todos, no que nos excluya a más de, no sé, la inmensa mayoría de las provincias, salvo la tradicional Pampa Húmeda y las provincias que la constituyen, y ahora Vaca Muerta en la provincia del Neuquén. Entonces ahí es donde YPF, como la principal empresa, una de las principales empresas del país, si no la principal, tiene que jugar un rol de fomento de una Argentina industrial y diversificada, moderna económicamente y socialmente inclusiva. Bien, Federico, ha sido muy claro, así que agradecemos mucho estos minutos para Plus Energéticos. Tenemos oportunidad, charlaremos otra vez. A disposición cuando guste. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias. Federico Bernal es el director del Observatorio OETEC, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, dándonos algunas precisiones, según su opinión, sobre lo que puede llegar a pasar con la política energética futuro, con el cambio de gobierno, cuál es el rol que debe cumplir YPF, qué puede llegar a pasar con las tarifas, etcétera. La verdad ha pintado un panorama de lo que puede llegar a ser el desarrollo energético, la política energética de cara a un cambio de gobierno. Vamos ahora antes de charlar con Raúl Vila, nuestro columnista, vamos a hablar de Techint. Tenemos novedades del grupo Techint, novedades para estudiantes, ya que hay una convocatoria para jóvenes profesionales para hacer prácticas educativas. El grupo Techint se encuentra de gira por distintas ciudades del interior del país con el objetivo de convocar jóvenes, estudiantes y recién graduados a participar de las prácticas educativas de verano y del programa de jóvenes profesionales. La búsqueda está orientada a aquellos estudiantes universitarios que hayan aprobado el 50% de las materias o graduados de las carreras de ingeniería en petróleo, electrónica, eléctrica, mecánica, química o civil, geológica, sistemas, contador y administración. La convocatoria estará abierta en Neuquén hasta el 19 de septiembre. Para enviar la candidatura hay que ingresar al portal de reclutamiento
careers.techin.com, filtrar por la palabra clave y seleccionar Neuquén. Prácticas educativas de verano tienen una duración de 3 meses, de enero a marzo, son remuneradas y durante su transcurso los jóvenes llevan adelante un proyecto específico con tareas y responsabilidades asignadas que complementará profesionalmente su formación académica y que les permitirá experimentar la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante sus estudios. El programa de jóvenes profesionales está orientado, como decíamos, a graduados recientes o estudiantes que adeuden hasta 2 finales y o la tesis que busquen una incorporación efectiva. Decíamos que vamos a tener la columna de Raúl Vira, nuestro colega que está al teléfono. Buenas noches, Raúl, ¿cómo andás? Buenas noches, Jorgelina, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Queríamos, tener tu columna y charlar un poquito sobre esta cuestión que está relacionada con posibles, en realidad con suspensiones, con este estado de alerta aquí en la región de los trabajadores petroleros. ¿Cuál es tu panorama? Mira, esto viene ya desde la firma del decreto, sí, donde congelaron el barril de petróleo y el dólar. El 661. Y esto se venía hablando de que iba a tener un impacto en la actividad. Uh-huh. La semana pasada lo dijo claramente, empecemos a tomar en el precoloquio de IDEA. Todo el empresariado de la línea petrolera estuvo con Macri, pero después de las PASO, la propia industria empezó a tomar su distanciamiento. Uh-huh. y esto se empezó a sentir. El gremio obviamente hizo lo suyo y también empieza a sentir hoy las decisiones que el gobierno nacional empezó a tomar. Esto no lo podemos dejar de lado, el congelamiento y el cambio de reglas de juego que se vienen generando y mutando desde un tiempo en esta parte, primero con la resolución 46, después con el decreto de congelamiento y después con todo lo demás, no le hacen bien a la industria y no tienen previsibilidad. Entonces, vos me decís, mira, esto es por 90 días, sí, bueno, las grandes organizaciones por 90 días más o menos pueden, pero no hay visión qué va a pasar el día 91. Nadie define, ni el gobierno actual, ni la oposición, porque tampoco es la fórmula Fernández, tampoco hoy es nada para sentarse a dialogar con el empresariado, qué es lo que va a pasar el día 91. Uh-huh. Esta incertidumbre hace que las empresas desaceleren, bajen sus equipos y obviamente empieza a generar un gran problema. Tenemos que primero las empresas bajaron sus equipos porque bajaron sus proyectos, especificaron los contratos y perjudicaron las pequeñas y medianas empresas. En esta situación, lo que te hace es que había un acuerdo que tenía el empresariado con el sindicato en su momento de no despedir gente, uh-huh, y sí llevarlos a una suspensión cuando el equipo se va de base. Sí. Hasta ahora esto se está dando. Obviamente la gente está suspendida, no fue desvinculada, esto hay que aclararlo, pero hay un riesgo cierto. Sí. Y también hay algo, vos de un sueldo que percibías con todos tus adicionales como petrolero, te están sacando casi el 60%, están cobrando únicamente los ingresos base. Claro. Y esto también lo resienten. Y esto va a continuar por 2 o 3 meses. Entonces, el gremio también tiene una necesidad de empezar a levantar la voz y empezar a decir, muchachos, tenemos que llamar a la alerta y obviamente movilización, porque tenemos que empezar a hacer sentir que
Vaca Muerta se nos puede morir. Claro. ¿Sí? No, esto no lo podemos dejar pasar por alto, digamos, o como si Exactamente. nada. Entonces, obviamente el gremio tiene que empezar a tomar. No sé si es el mejor momento, porque para colmo es un momento, a ver, donde el secretario general también es candidato en las elecciones nacionales. Entonces todo se confunde. Por eso también no lo está diciendo él en forma directa, sino sale el cuerpo de delegados a decirlo, para también darle la atribución a él de una manera que se ponga al frente de este reclamo. No sé si es lo mejor, pero quizás es la estrategia que el propio sindicato ha puesto hoy de manifiesto, por lo menos a nivel social. ¿Sí? En otros momentos salía directamente Guillermo Pereira a plantearlo, y hoy salen los cuerpos orgánicos del sindicato de una manera de decir, muchachos, necesitamos que ustedes tomen esta representación y se sienten. Recordemos Raúl, también, sí, para tratar de ser lo más equitativo posible, sí, que Pereira solicitó en su momento la intervención del gobierno nacional y la mesa de Vaca Muerta, la famosa mesa de Vaca Muerta, donde sí, estuvieron hablando, pero tampoco hay resultados a la fecha y los tiempos van corriendo. claro. Entonces, ¿Alguna próxima reunión hay pendiente ahora, ya prevista? Mirá, el gobierno nacional les dijo en su momento que iban a analizar las propuestas que había llevado el gobierno provincial y el propio gremio, pero no dio ninguna respuesta. Y entonces, obviamente, el cuerpo de delegados está dando una respuesta al gobierno nacional en esta materia. Bien. ¿Sí? Bien. Porque el diálogo es muy lindo, pero si vos no tenés la contraparte del otro, que por sí o por no, o no te dicen qué es lo que van a hacer, y el día 91 no sabés si vas a poder liberar ¿cómo se llama? El barril, o no lo vas a poder liberar, si vas a estar con la misma situación, esto genera todo un nivel de incertidumbre donde nadie quiere, como empresa, seguir poniendo plata cuando las reglas del juego te las están cambiando. No siguen siendo De hecho, claras. como dijo claramente el comunicado, y para cerrar, las tres empresas, tanto Tecpetrol como Vista y como YPF, están en una situación difícil. YPF y Vista, sus acciones, no solo en el mercado nacional, sino también en las bolsas extranjeras, bajaron bastante, están muy por debajo. Entonces son empresas que necesitan tener, obviamente, el financiamiento externo a través de los accionistas, y bien lo pueden conseguir, no por inoperancia de ellos, sino porque una falta de decisión del gobierno nacional, y esto hace que todo se retrase. Entonces Bien, estamos en un impasse, ya termino con esto, porque estoy sobre el final. Entonces, en realidad, es necesario que el gobierno nacional, juntamente, porque ya se expresó el empresariado local, ya se expresó el sindicato, es necesario que el gobierno nacional empiece a tomar alguna decisión y que diga qué piensa hacer al respecto. Excelente, como siempre, Raúl, el análisis. Nos vemos la semana que viene. Pueden leer tus columnas en mejorinformado.com. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Ahí estaba Raúl Vila, nuestro columnista, dándonos un panorama sobre las suspensiones en el sector petrolero. Cerramos ya rapidísimo Plus Energético de hoy, mucha información. Recuerden que nos pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y que pueden leer las notas en mejorinformado.com en la sección Plus Energético. Nos vemos la semana que viene. Gracias.